Bienvenidos al módulo de Finanzas Corporativas, en esta semana 2 con el tema de Curso de la Acción y Política de Dividendos. Los temas que vamos a tratar en esta semana 2 tienen que ver con el curso de la acción y la política de dividendos. El curso del desenvolvimiento de las cotizaciones de las acciones comunes, como se puede ver en esta gráfica, siempre presenta una estructura similar. Van subiendo, llegan a un punto máximo, tienen una caída, después vuelven a subir, vuelven a caer, vuelven a subir. Siempre se presenta así, nunca vamos a ver una acción en que siempre esté de subida o siempre esté de bajada. Todo va a depender de una serie de elementos que puede tener que ver tanto con el desempeño de la organización como tal en el mercado, como también vaivenes y flujos de los inversionistas por rachas que pueda tener la misma bolsa de valores en donde se esté desempeñando, por incertidumbre en el mercado, y existen análisis tanto técnicos como institucionales para tratar de ver cuáles son las tendencias de las acciones en la bolsa. De tal forma que para poder tener una idea del rumbo que van a llevar las acciones, es decir, de cuál es la tendencia que puedan estar determinando, pues tenemos que tener una visión hacia el futuro. No podemos estar pensando en determinar tendencias de la acción en unos cuantos días, en una semana, sino que tenemos que ver la trayectoria de la organización, la trayectoria de los mercados, los temas de incertidumbre, para que de esta forma podamos establecer las acciones que vamos a tomar, pero siempre hacia el futuro. Si vamos a tratar de hacer análisis hoy para tomar decisiones hoy, pues va a ser muy difícil. Siempre nuestras decisiones tendrán que ser viendo hacia el futuro. Las actividades a realizar son dos. La primera actividad consiste en la participación de un foro con el tema Inversiones de riesgo en proyectos. Esta actividad tiene una puntuación de 6 puntos y tiene como fecha límite de participación el próximo miércoles hasta antes de la medianoche. Recuerden que es muy importante que su participación en el foro se trate de una reflexión acerca del tema que ustedes están revisando y no de explicar el tema porque todos ya lo hemos leído. Hay que verificar las instrucciones correspondientes. La segunda actividad consiste en el desarrollo de un ensayo con miras a integrarlo en su proyecto de investigación, concerniente a reflexionar sobre la mejor opción para los dividendos en función de su proyecto de investigación, si ese fuera el caso. De lo contrario, desarrollen ustedes un ejemplo o una aplicación práctica del tema. Esta actividad tiene una puntuación de 10 puntos y tiene como fecha límite de entrega el próximo miércoles hasta antes de la medianoche. Por favor, verifiquen las instrucciones correspondientes. Dentro del tema de las proyecciones a futuro es muy importante observar las tendencias económicas en general, de tal manera que se puedan demarcar los niveles de producción y consumo de los recursos, los cuales pueden ser sobreexplotados, afectando directamente al medio ambiente y, por lo tanto, afectando a la economía. Es por eso que muchos de sus proyectos, este análisis de tendencias económicas es tan importante. Producto Interno Bruto, inflación, tasas de interés, crecimiento. Es muy importante que podamos hacer estos análisis de las tendencias y para ello, bueno, hay que hacer investigación al respecto. De ahí que existan elementos técnicos para poder hacer proyecciones a futuro y poder evaluar el desenvolvimiento de las acciones comunes, el precio por acción en el mercado, el precio por acción en libros, cuántas veces genera el precio de esta acción en relación a los libros, en fin, hay que estudiar muy bien cada una de estas metodologías para poder lograr estas proyecciones. Dentro de las proyecciones a futuro, tenemos aquí una gráfica del Nasdaq Composite Index History, en donde nos está marcando la tendencia que tuvo hacia marzo 29 del 2019. Vemos cómo
el índice, y recuerden que los índices son pues un promedio ponderado de las acciones que componen el Nasdaq en este caso. Vimos un pico ahí en eh, febrero del 2001, un pico muy alto, y después, bueno, las caídas, ¿no? Vemos ahí en el 2009 la crisis, y luego, bueno, pues el repunte, claro, siempre con sus picos y valles, y es muy importante ver, insisto, las proyecciones a futuro para tomar decisiones. En cuanto al índice del New York Stock Exchange de Nueva York, pues entonces podemos entrar y pueden ustedes ver las cotizaciones en línea de cómo se están moviendo los índices, no solo de Nueva York, sino del resto del mundo, incluyendo por supuesto México. Y es muy interesante porque cuando ustedes le dan un clic a alguna de las acciones que están revisando, pues les va a presentar todo el histórico para poder ver precisamente cómo se ha ido desenvolviendo. Pero bueno, una cosa es lo que ya pasó y otra cosa es la proyección hacia el futuro. En la diapositiva anterior donde veíamos al toro es cuando Wall Street está representando que el mercado va a la alza. Ese es un mercado bullish que se llama porque el toro impulsa o embiste las acciones hacia arriba. Y ahora tenemos aquí esta gráfica en donde por el contrario tenemos una situación bearish, en donde vemos como todas las acciones van para abajo porque es una situación de crisis en un momento determinado. Aquí tenemos un cuadro en donde nos muestra los elementos de la bolsa de valores, en donde la bolsa no es otra cosa más que un intermediario entre los inversionistas que llevan su dinero a la bolsa y los emisores de las acciones o de los bonos que requieren estos inyecciones de capital. Existen, por supuesto, los reguladores, los calificadores de riesgo y las entidades de depósito que están verificando que todo el proceso se lleva de manera adecuada. Las políticas de dividendos es un elemento muy importante porque tenemos que determinar desde la empresa cómo se van a ir pagando las utilidades que se obtienen año con año. Existen diferentes metodologías para determinar una adecuada política de dividendos. Todo va a depender del tipo de industria, del tipo de giro, del momento histórico en que se encuentra la empresa y, por supuesto, de lo que deseen los accionistas para la proyección de su organización. De este modo podemos ver aquí las políticas de dividendos, en donde existen básicamente tres, que son las más utilizadas. Existe una forma de reemplazo o adición de los dividendos en efectivo, en donde yo voy a ir pagando los dividendos que representarán un indicador de la condición del estado futuro de la empresa, porque para que yo pueda atraer más accionistas, pues los dividendos que he estado pagando deben de ser atractivos para motivar a otros a entrar a invertir en la empresa. También se establece un porcentaje de utilidades a pagar como dividendos, es decir, que no se paga el 100% de las utilidades cada año, sino que se establece un porcentaje y lo demás se retiene para apoyar proyectos de inversión. Y si las ganancias de la empresa disminuyen, los dividendos pueden ser bajos o incluso pueden ser inexistentes. En específico, este caso general de Access Company nos presenta tres políticas de dividendos diferentes. La política de razón de pago de dividendos constante, en donde cada año vamos a pagar los mismos dividendos. La política de pago de dividendos regulares, que es en donde se va a establecer un porcentaje a repartir de acuerdo a las utilidades de la empresa. Y una política de dividendos bajos, periódicos y extraordinarios, en donde pueda existir momentos en que la organización pueda o esté dispuesta a pagar más dividendos. Existe una teoría de la relevancia de las políticas de dividendos que lo desarrollaron Miller y Modigliani, y en donde podemos ver este efecto del anuncio de los dividendos sobre el precio de las acciones. Podemos ver ahí en la gráfica, en la línea, cómo tenemos el precio de la acción y cuando se tienen buenas noticias, entonces el precio de la acción tiende a elevarse.
Cuando tenemos anuncios anticipados de dividendos, la acción también puede tener una tendencia hacia la alza y las malas noticias, bueno, pues evidentemente tirarán el precio de la acción. En conclusión, es importante que cada quien reflexione sobre las expectativas de futuro que se pueden tener, en base a datos y argumentos objetivos, del precio de las acciones que sirven para financiar cada uno de los proyectos, y por otro lado determinar cómo se va a establecer la política de dividendos. En la próxima semana trataremos los temas de la administración de riesgos y variaciones del tipo de cambio.